Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor, siempre agradecido por la oportunidad de poder compartir un poco más de la palabra. Me encuentro bastante contento en esta mañana y me gustaría hablarles respecto a un tema que es bastante interesante y que todos los días siempre estamos al pendiente de ello. Es referido a las cosas del futuro. Es decir, puede ser mañana, pasado mañana o en los siguientes días. Muy bien que cada día nosotros hacemos planes para el resto del día, para el día siguiente o planes para el siguiente año, para el futuro. Entonces, me pareció bastante importante que podamos analizar algunas cosas. Primero, la mentalidad de los hombres hace pensar de que el futuro va a cambiar todo, va a ser diferente. La ciencia y la tecnología van a ser avances muy importantes que van a cambiar la realidad. Y hay algunos visionarios que empiezan a ver la situación del mundo de una manera muy diferente, que va a cambiar todo el contexto. Y es una manera de ver positivamente las cosas que pueden cambiar, pero sabemos que también hay personas que ven el futuro como algo más desagradable. Si nosotros vemos lo que es la contaminación y todos esos factores, podría ser que sea un futuro más catastrófico del que podríamos imaginar. También hay un futuro que es un futuro idealista, donde todo va a ser limpio, la tecnología va a ser mucho mejor y todas las personas van a vivir de una manera más cómoda, sin ningún problema. Pero paralelamente existe otro tipo de visión respecto al futuro, que es un poco del esoterismo, que trata de ver el futuro de acuerdo a las estrellas, a los astros, a las cartas, a las huellas de las manos, etcétera. Entonces, tratan de determinar el futuro de una manera muy diferente, no en función a una visión o avances de la tecnología o de la ciencia, sino en función a unas ciencias ocultas. Y nosotros sabemos muy bien que estas ciencias son las que no le agradan a Dios, porque nos dice bien claro que dice que los adivinos no recibirán el reino de Dios. Entonces, nosotros podríamos estar en cualquiera de estas tres etapas. Una etapa en la que estamos viendo el futuro de distinta manera, uno que estamos viendo donde todo va a mejorar y uno donde estamos dependiendo de todo lo que es el esoterismo. Podríamos ver de distintas maneras. Dentro del esoterismo se encuentra también lo que son los sueños y muchas veces, o muchos de nosotros en algunas ocasiones, hemos empezado a hacer caso de nuestros sueños. Y empezamos a decir, si me he soñado con perro, es porque probablemente alguien me va a robar. Si me he soñado con algún cuchillo, probablemente alguien me va a traicionar. Y ese tipo de cosas que son comunes para nosotros, pero que a Dios le desagrada, porque sabemos muy bien que nosotros no somos videntes, que nosotros ya no somos profetas para estar prediciendo el futuro. Podemos anunciar, sí, la llegada de Jesucristo, pero no vamos a estar anunciando que me van a robar, que te van a robar o que te van a hacer daño, etcétera. Es muy diferente cómo nosotros estamos visualizando las cosas. Muy bien, recordemos algo muy importante que dice en Santiago. Dice bien claro, en Santiago capítulo 4, versículos 13 al 15 dice, ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Mas deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estas palabras son bastante interesantes, hermanos, y muy ciertas. Primero, muchas veces nosotros hacemos planes. Si nosotros tratamos de contextualizarlo a nuestro ambiente, a nuestra época actual, probablemente todos siempre estemos enfocados en hacer algún negocio para tener una vida más cómoda, tener siempre la capacidad de poder abastecernos tanto en una vivienda, en vestido o en aquellos gustos que podríamos querer, ya sea un viaje, ya sea tener un auto, ya sea tener buen vestido, etcétera. Y nosotros hacemos planes constantemente para eso.
Dice, ahora escuchen bien esto ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allí un año. Recordemos que cuando se escribió en esta epístola de Santiago, nosotros estamos viendo en esta carta, perdón, nosotros estamos viendo de que antes los negocios eran así. No teníamos los negocios como ahora que son online, no teníamos tarjetas de crédito, todo era un comercio bastante directo. ¿Y qué es lo que nos dice? En el contexto ahí dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Si nosotros este contexto, este versículo, lo traemos a nuestro entorno, estaríamos diciendo, este año o estos 5 años me dedicaré a estudiar, empezaré a trabajar después de esto y después me sentiré contento. O podríamos decir, este año me voy a dedicar íntegramente a trabajar y después voy a viajar por el mundo. O este año voy a dedicarme a abrir la empresa que estoy soñando y después voy a estar tranquilo. O podríamos decir de distintas maneras. Pero ¿qué cosa nos está diciendo? Hay eso, que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Tenemos toda la intención de hacer algo por nuestro beneficio. Tal vez por el beneficio de nuestros seres queridos, de nuestra familia. Y tenemos todas las ganas de hacerlo. ¿Que está mal? Claro que no está mal. Pero nos estamos olvidando de un detalle muy importante, hermano. Primero es que no sabemos qué sucederá mañana. No somos videntes. No somos personas que pueden predecir el futuro. Y estamos diciendo que vamos a hacer esto o aquello. Pero no sabemos si eso realmente sucederá. ¿Y qué nos está diciendo? Que su vida, ustedes son como la niebla, que aparece por un momento y luego se desvanece. Es que realmente, hermanos, somos como la niebla. ¿Cuánto tiempo es la expectativa que nosotros podemos vivir? Probablemente sean unos 100 años en la actualidad, siendo muy optimistas. Pero 100 años se compara en función a todos los años que han pasado antes. Desde Adán hasta la época actual y estamos más de unos 6.000 años, según la cronología de la Biblia. Y nosotros estamos viendo que 100 años se compara en función a todos los años que han pasado, realmente somos niebla. O nos acordamos de personajes que murieron acá en Cusco en estas fechas. Han sido como niebla, vivieron, hicieron algunas cosas, pero con el tiempo nosotros olvidamos de esas personas. Y probablemente cuando nosotros fallezcamos, las personas se van a olvidar en un momento de nosotros. Es que realmente sí somos como niebla, que estamos un momento y luego desaparecemos. Y nos está diciendo también el versículo, que aparece por un momento y luego se desvanece. Más, y nos está diciendo bien claro, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si lo traducimos a nuestro contexto, si Dios quiere, voy a abrir la empresa que estoy deseando. Si Dios quiere, voy a viajar por el mundo. Si Dios quiere, voy a trabajar bien. Si Dios quiere, voy a estudiar tal o cual carrera. Si Dios quiere, todo debería ser eso, hermano. Nuestros planes son imperfectos. Porque sí, deseamos algo bueno. Y tal vez los planes que nosotros tengamos, las posibilidades que nosotros tengamos, sean todas las mejores. Tengamos todas las condiciones para poder hacer algo. Pero al final de cuentas, hermanos, todo debe reducirse a si Dios quiere. No podemos hacer nada por nuestra cuenta, hermano. Vayamos a unas historias que nosotros llegamos a conocer bastante. Uno es acerca de la historia de José. Primero, nosotros recordamos un poco cómo fue José. José era amado por su padre. ¿Y cuál era la expectativa en ese momento de José? Una persona que tiene todas las posibilidades. Dice que su padre le dio incluso una vestidura que era mucho más fina que la de sus hermanos. Entonces, sus hermanos hacían el trabajo más difícil y José iba con ellos. José era inocente, pero había hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y yo les pregunto, hermanos, ¿José se imaginaría toda la epopeya que hubiera tenido que pasar? Nosotros recordemos unos hechos.
Si nosotros vemos un antes y un después, de un José amado por su padre que vivía cómodamente, tranquilamente, sin problemas, a un José vendido por sus propios hermanos. ¿Quién de nosotros, si hubiéramos estado en los pies de José, nos hubiéramos imaginado como vendido por nuestros hermanos? Estoy seguro que ninguno. Un José que era amado estaba siendo vendido, repudiado por sus hermanos, por los celos. Y nosotros vemos después qué sucede con José. Vemos cómo es que cambia el ambiente. De un José que en un inicio era amado, después que era vendido, que fue a la cárcel, etcétera, a un José que estaba siendo nombrado como gobernador de Egipto, y a un José salvando de la vida a sus hermanos, a su familia, porque recordemos que hubo una hambruna muy grande en ese momento, y la voluntad de Dios fue que sucedan esas cosas así. ¿José tuvo una vida fácil? Estamos viendo que no. Y nosotros recordemos que ha sido desde su juventud esto que había sucedido. No había sido ya una persona mayor. Siendo joven había sido vendido por sus propios hermanos. ¿Es que alguien podía imaginar que a José le iba a suceder eso? El propio José nunca se imaginaba que iban a suceder. Y el momento, ¿cómo sería el momento de esa desgracia cuando se sintió haber sido vendido por sus hermanos? Probablemente el mundo se acabaría para él. Personas que amaba, que estimaba a sus propios hermanos siendo vendido por ellos. Pero el plan de Dios era muy diferente y tenía preparado para José algo mucho más especial. Y todo el sufrimiento que tuvo José fue para salvar la vida de su padre, su familia, sus hermanos, de Jacob, etcétera, de todos ellos. Eso fue lo importante. ¿Tuvo que pasar momentos difíciles? Sí, pero jamás se imaginó que iba a pasar por todas esas situaciones. Si nosotros queremos ver otro ejemplo, que es bastante conocido también, es acerca de Job. Dice en Job 1:1 en adelante, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con él. Hermanos, para nosotros, si lo traemos la historia de Job a nuestro entonces, podría ser una historia donde tendríamos mucho dinero, donde tendríamos empresas, donde tendríamos carros, donde tendríamos haciendas, donde tendríamos restaurantes lujosos, podríamos celebrar banquetes, viajar, etcétera. Porque antes la riqueza se traducía en todas las cosas que hemos leído. Y Job era rico en ese momento. Yo les pregunto, hermanos, ¿Job tenía alguna expectativa? ¿Cuál sería la visión, el futuro que él se imaginaría? Porque recordemos una cosa muy importante. Nos está diciendo el versículo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muchas veces nosotros creemos, hermanos, que siendo nosotros fieles a Dios, nuestra vida va a ser completamente feliz. Nuestra vida va a ser sin preocupaciones. Nunca vamos a pasar hambre, nunca vamos a pasar tristeza. Probablemente pensemos así, hermano. Pero aquí nosotros estamos viendo un claro ejemplo de un hombre perfecto. Y ahí la Biblia nos está diciendo un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Nosotros cómo seremos, hermanos? ¿Seremos hombres perfectos, rectos y temerosos de Dios, apartados del mal? Probablemente estemos tratando de ser hombres perfectos, estamos tratando de ser rectos y estamos tratando de ser temerosos de Dios y tratando de apartarnos del mal. Pero probablemente no lleguemos a ser como Job. Y en nuestra expectativa muchas veces creemos que todo nos va a ir a bien. Pero un hombre perfecto, miren todo lo que tuvo que pasar, recordando la historia de Job. Tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas. ¿Y su expectativa de vida cuál sería? Tengo tanto, tengo esto, estoy con Dios.
todo me va a ir bien. Pero nosotros vemos cómo es lo que sucedió. Su esposa misma le dijo, maldice a Dios, cuando perdió a su hijo, a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió todas las cosas que tenía. Su esposa le dijo, maldice a Dios. Y uno, ¿cómo se estaría sintiendo, hermano? ¿Qué pasaría si nosotros, teniendo lo que tenemos en este momento, lo perdemos para el día siguiente, lo perdemos un poco más adelante? ¿Nos sentiríamos tristes y estaríamos enojados con Dios? Y si aún una persona que amamos nos diga, maldice a Dios, porque nadie se imaginaba. Job jamás se hubiera imaginado de que todas esas cosas, teniendo tanto, lo iba a llegar a perder. Llegó a perder su salud, llegó a perder toda su familia. Y dice que se sentaba incluso en las cenizas para poder sentir un poco de alivio por todas las heridas que tenía. Nadie podría haberse imaginado que un hombre tan próspero y que era temeroso de Dios llegue a pasar tantas dificultades y llegue a un momento de miseria tan grande, a tal punto que ni siquiera se podían acercar a él. Nadie se podría imaginar, hermanos. Y nos dice, pero para no darle un triste final a esta historia, dice, después que Job oró por sus amigos, Dios hizo que todo volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Es que detrás de esta historia, hermanos, que está en Job, vemos algo muy importante. La voluntad de Dios va mucho más allá de nosotros. Nuestra voluntad probablemente sea vivir tranquilos, sin problemas, ver a nuestra familia, que esté bien felices, que no tengamos problemas de dinero, tengamos comida, tengamos salud, tengamos todo lo necesario para vivir tranquilamente. Pero hay momentos en que los cuales vamos a pasar dificultad. Pero Dios sigue estando con nosotros. En toda la historia de Job, recordemos que Dios no se apartó de él porque Dios confiaba. Si le dio una prueba tan grande es porque Dios confiaba que él lo podría superar. Tal cual sucedió con José. Dios, ¿por qué lo eligió a José, exactamente a José? Porque sabía que José podía soportar todas esas cosas. Y acá también. ¿Por qué eligió a Job para todo esto? Porque sabía que Job podía soportar todo. Pero no sabían ellos qué es lo que iba a acontecer. No sabían el plan de Dios. De todas esas cosas que pasaron estos personajes, y podríamos citar muchos personajes de la Biblia, nadie nunca sabía lo que le iba a acontecer. Para bien o para mal, podríamos encontrar muchos ejemplos de personas que jamás imaginarían que su vida iba a tener un rumbo muy diferente al que se imaginaba. Probablemente David nunca, cuando era joven, jamás imaginó que iba a ser rey. Probablemente Jonás jamás imaginó que iba a ser tragado por una ballena. Y podríamos seguir a todos los ejemplos de la Biblia, pero nunca vamos a encontrar un personaje que sabía exactamente cómo iba a acontecer. Porque recordemos, hermanos, nosotros no vemos el futuro. Podemos ver, imaginar muchas cosas, pero finalmente, ¿quién es el que hace posible todo? Solamente Dios. Nosotros recordemos algo, hermanos. Lo encontramos en Lucas 22, 39 al 44, dice. Y saliendo se fue como solía, está hablando de Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de todos ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando vemos esta parte, hermanos, de Jesús, vemos una parte
la parte más humana de Jesús. Jesús no le gustaba sufrir, estaba teniendo temor, y temor por la parte humana, por el dolor físico que podría estar afrontando. Recordemos que dice ahí, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús mismo, hermanos, que podríamos decir que él no necesitaba padecer, era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, tuvo que padecer. Alguien tan bueno tuvo que padecer. Y aún en esos momentos que sabía lo que le iba a acontecer, porque él sabía cuál era el propósito de Dios. De todas las personas que nosotros vemos en la Biblia, hermanos, el único que sabía para qué había venido era el mismo Jesús. No sabía exactamente cómo iba a acontecer todo, pero sí sabía qué cosa iba a suceder. Y le dice bien claro, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y lo más importante, hermanos, dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para nosotros, hermanos, nosotros deberíamos decir lo mismo. Cuando pedimos en oración algo, debemos de recordar, pero que sea tu voluntad y no la mía. Porque es lo más importante, hermanos. Nosotros podemos estar errando al elegir un camino, buscando un futuro, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Nosotros tal vez estamos queriendo conseguir algo, pero tal vez no es la voluntad de Dios. Y Jesús mismo nos enseña en su oración, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Es que nosotros, hermanos, debemos dejar las cosas del futuro a Dios, porque nosotros somos imperfectos y nosotros no sabemos qué nos va a acontecer mañana. Probablemente nosotros en nuestro mejor futuro estamos viendo una vida feliz con nuestra familia, viendo a todos nuestros seres queridos, disfrutando de la vida sin ningún problema. Pero probablemente Dios tenga unos planes diferentes para nosotros y tengamos que aprender a valorar esas cosas. Y probablemente tengamos que atravesar momentos difíciles. Muchas veces creemos, hermanos, que con la oración siempre vamos a estar sin problemas. Y eso no es cierto, hermanos. Siempre vamos a pasar dificultades. Y hemos visto, José tuvo que pasar dificultades. Job tuvo que pasar dificultades. El mismo Jesucristo tuvo que pasar dificultades. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es mucho más grande que nuestros propios deseos. El propósito de Dios es mucho más importante. Si nosotros vemos por qué José tuvo que ser vendido por sus hermanos, fue para salvar a todo Israel en ese momento. Y probablemente, hermanos, nosotros, si estamos siendo fieles, estamos siguiendo a Dios, seguimos sus caminos, tengamos que atravesar momentos difíciles. ¿Para qué? Para dar un testimonio de que nosotros también vamos a atravesar momentos difíciles. Hermano, hermano, ¿estás hablando? No te escuchamos. Ahora, Ahora sí. correcto. Perdón, hermano, se cortó. Probablemente nosotros estemos esperando ese tipo de cosas, hermanos. Pero si nosotros vemos en la antigüedad cómo es que esos hombres esperaban algo en el futuro, pero era algo diferente lo que Dios estaba planeando para ellos. Para nosotros igual, hermanos. Tendríamos nosotros muchas cosas probablemente por las cuales seguir adelante que queremos, pero es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios puede hacer posible que a nosotros nos tengan que pasar momentos difíciles. Pero detrás de todo eso hay una razón y solo Dios la sabe. Nosotros, gracias a la Biblia, podemos entender por qué José fue vendido por sus hermanos, porque tenía un propósito más grande. Nosotros nos damos cuenta por qué Job, siendo tan recto, tuvo que pasar tantas cosas. Y nosotros nos damos cuenta, hermanos, todo ese testimonio que estamos recibiendo de estos personajes son para edificación nuestra.
Y si nosotros estamos atravesando momentos difíciles, van a ser también para edificación para otras personas. Porque estamos demostrando, hermanos, que podemos ser fuertes, que podemos seguir adelante y que podemos cumplir el propósito de Dios. Podemos hacer eso, hermanos. Recordemos algo muy importante en todo esto. Y esto lo encontramos en Lucas, capítulo 23. Dice, y cuando llegaron al lugar del llamado de la calavera, le crucificaron allí malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto recordando de la crucifixión de Jesucristo. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que dice que hicieron ellos? Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, ¿salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido por Dios. De un Jesucristo, hermanos, Hijo de Dios, a estar siendo humillado, crucificado con dolor en la cruz. Probablemente ninguno de nosotros hubiera imaginado en ese momento que un Jesucristo, que un Hijo de Dios, tendría que pasar tal destino, tales cosas. Ninguno de nosotros se podría haber imaginado. Por medio de la Biblia nosotros conocemos el propósito de todo esto. Y nos dice, versículo 36, los soldados también le encarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y dice, y esta es la parte que quiero resaltar, hermano. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y Jesús, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me pregunto, hermanos, este malhechor que ha tenido, que dice que tuvo una vida muy desagradable ante los ojos de Dios, probablemente haya sido un asesino, probablemente haya sido un violador, probablemente haya sido un estafador, un ratero, probablemente haya sido lo peor. No sabemos qué fue exactamente, pero era una persona condenada y que merecía la muerte porque él mismo reconocía y decía, nosotros a la verdad merecemos y estamos pagando por nuestros hechos. Y dice, más este hombre nada hizo. Y yo les pregunto, hermanos, este ladrón que reconoció eso, ¿se imaginaba en algún momento que al llegar a ser crucificado obtendría la salvación? Probablemente el futuro de este hombre sería, voy a estar condenado siempre. Si es que creía en Jesucristo, diría, voy a estar en el infierno. Probablemente eso es lo que pensaba. ¿Y qué expectativa tenía del futuro? Probablemente era lo peor. La muerte estaba delante de él. Y ya estaba esperando lo peor que podría ocurrir. No tendría esperanza. No, su alma no tendría salvación. Pero el desenlace, hermanos, el futuro, nadie lo tenía previsto. Este hombre que era lo peor de la sociedad en ese momento, recibió una promesa del Hijo de Dios. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nadie se imaginaba, hermanos, que un ladrón podría estar. Si estaba ante la muerte, nadie se podría imaginar, nadie podría haber visto en el futuro de que este ladrón iba a ser salvo. Pero es que así es Dios, hermanos. Dios tiene un plan muy grande para nosotros. Y con esto, hermanos, nos está enseñando realmente que el arrepentimiento es lo más importante que nosotros podemos tener. Y eso es lo que más nos acerca a Dios.
Muchas veces esperamos el último momento. Somos muy jóvenes para poder arrepentirnos. Es que pensamos que nuestro futuro aún tiene muchas expectativas, que vamos a conseguir muchas cosas. Entonces, más adelante. Pero recordemos, hermanos, que nuestra vida es como la neblina que un momento está y al otro no está. En cualquier momento podríamos desaparecer y todos nuestros planes, todo lo que teníamos por venir, probablemente no se cumpla. El único momento que sí podemos hacer algo, hermanos, si nos pertenece, es el ahora. Porque de verdad, hermanos, no sabemos que dentro de un minuto qué va a ocurrir. No sabemos qué nos va a ocurrir dentro de una hora, qué nos va a ocurrir mañana. Podemos tener muchos planes, pero al final, hermanos, recordemos que todo eso depende de Dios. Y hemos visto que el hecho que nosotros roguemos que nos vaya bien toda nuestra vida, no significa que nos va a ir bien. Dios muchas veces nos reprende de maneras que no podemos entender. Y nos enseñan, nos hacen pasar dificultades para enseñar a otros hermanos, dar testimonio de que aún en dificultades podemos ser santos, que podemos ser salvos. Y eso en la Biblia encontramos una cantidad muy grande. Personas que han pasado dificultades y que han pasado momentos difíciles, pero que han sido salvos. Pero también encontramos, hermanos, personas que han tomado malas decisiones y aún se quedaron. Podríamos recordar un poco a lo del rey Saúl. Podríamos recordar a lo de Jud y muchos otros personajes que se dejaron vencer por el momento. Pero recordemos, hermanos, que no podemos ver el futuro, pero sí podemos pedir a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Porque nuestra vida es neblina, que un momento está y al otro desaparece. Y si en este momento podemos reconciliarnos, hermanos, hagámoslo. Si en este momento podemos aceptar a Jesucristo, hagámoslo. Porque probablemente más adelante no podamos. Y el hecho de que estemos en comunión con Dios, hermanos, no significa que vamos a atravesar toda nuestra vida de felicidad. Entonces estemos reconciliados en todo momento. Les animo mucho, hermanos, a que podamos recordar esto y que pidamos a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.